Mensajes positivos. Vamos a ver la conclusión del libro de Jonás, capítulo 4 del 1 al 11. Muy interesante este libro de Jonás, ¿no se les hace? Jonás se disgustó mucho de que Dios no hubiera castigado a los habitantes de Nínive. Irritado, oró al Señor en esos términos. Señor, esto es lo que yo me temía cuando estaba en mi tierra, y por eso me di prisa en huir a Tarsis. Pues bien sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lleno de paciencia y misericordia, siempre dispuesto a perdonar. Ahora, Señor, quítame la vida, pues prefiero morir a vivir. El Señor le respondió, ¿crees que hay motivo para que te enojes? Jonás salió de Nínive y acampó al oriente de la ciudad. Ahí construyó una enramada y se sentó a su sombra para ver qué pasaba con Nínive. No perdía la esperanza que Dios cambiara de opinión y la destruyera. Entonces el Señor Dios hizo nacer una hiedra que creció tan tupida que le daba sombra y le resguardaba del ardor del sol. Jonás se puso muy contento por la hiedra. Pero al amanecer, el Señor envió un gusano, el cual dañó la hiedra que se secó. Y cuando el sol ya quemaba, el Señor envió un viento caliente y abrasador, todavía le echa más. El sol le daba a Jonás en la cabeza y lo hacía desfallecer. Entonces Jonás deseó morir y dijo, prefiero morir a vivir. Entonces el Señor le dijo a Jonás, ¿crees que hay motivo para que te enojes así por la hiedra? Él contestó, sí, y tanto que quisiera morirme, le respondió el Señor. Tú estás triste por una hiedra que no cultivaste con tu trabajo, que nace una noche y perece a la otra, y yo no voy a tener lástima de Nínive, la gran ciudad, en donde viven más de 100,000 seres humanos que no son responsables y gran cantidad de ganado. Y termina el libro con esa pregunta. Deja la pregunta al aire, ¿verdad? Eso que dice en el texto, que no distinguen su mano derecha y su mano izquierda, que más que malos son tontos, que más que malos son gente que no sabe lo que está haciendo. ¿Qué dijo Jesús de los que lo crucificaron? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, no saben lo que hacen. Gran parte de la maldad de este mundo se produce no desde la maldad, sino desde la estupidez. No saben lo que hacen. Y es lo que dice el Padre amoroso de esa gran ciudad, tan terrible, tan devastadora como fueron los asirios. Curioso, miren, cómo Dios escogió una situación muy límite, porque, por ejemplo, los asirios destruyeron de tal manera el reino del norte que nunca se recuperó. El reino del sur, que fue destruido por los babilonios, en 70 años se volvió a levantar, volvió a existir, volvió a recobrar todo su dinamismo. Samaria no, los samaritanos ya fueron muy diferentes, ya no volvieron a ser lo que eran, no volvieron a ser lo mismo. Por la manera como aquellos los destrozaron, los despedazaron, todo el daño que les hicieron, ocasionaron que el pueblo nunca se levantó de aquella derrota, nunca se levantó, realmente nunca se pudo levantar, por eso le tenían tanto odio. Por eso un profeta de ahí lo manda, ve a Nínive porque los quiero perdonar. ¿A qué? ¿A Nínive? No, hombre, agarra el rumbo para el otro lado del mundo, claro, por supuesto, lógico. ¿Verdad? ¿Qué sentido del humor tiene Dios a veces? Medio raro, tiene un sentido así medio curioso. Conmigo se ha reído mucho, me ha hecho cada bromita, ¿verdad? Y así es Dios, hace cada broma y parece como una broma lo que le hace a Jonás, que Jonás lo escoja. Luego Jonás se va por el otro lado y Dios como el niño que mueve el agua en la bañera, ¿no? Ahí le causa una tormenta al barco para que lo avienten al mar y luego le manda un submarino, ¿verdad? Una ballena que lo lleve hasta Tarsis, o sea, digo, de Tarsis lo lleve hasta Nínive, pues. Curioso, es muy curioso, Dios es muy curioso. Y luego, ya que hizo que la ciudad se salvara, Jonás no quedó contento, no quedó contento. Y se subió a un cerro para ver si todavía se arrepentía. Y entonces Dios le hace crecer una hiedra que lo hace sentir muy a gusto, muy contento el primer día. Y al amanecer manda un gusano, ve qué curioso, manda un gusano que se coma la raíz. Y entonces la hierbita se seca. Luego, cuando está lo más fuerte del sol, dice aquí el texto, mandó un viento abrasador. O sea, no suficiente el sol, todavía Dios anda mandándole un viento. O sea, está cucando a Jonás, pues. Jonás se quiere morir para poderle decir el mensaje tan importante. Tú estás enojado por una hierbita que ni sembraste. Ahora, yo no voy a tener lástima de esta gran ciudad con tanta gente. No eran judíos, pero eran sus hijos también, porque eres el creador del mundo entero. Ahí vemos un Dios que se sale completamente del huevito judío. Antes cada pueblo tenía su Dios y nomás era su Dios, nomás de ellos, ¿verdad? Nomás de ellos. Y aquí Dios se muestra como ese Dios universal. Y este pueblo que no lo conoce, sin embargo, también son su responsabilidad y su cuidado. Y también los llama la atención y también a ellos los salva. Porque es el Padre de todos.
Dios solo tiene una casa, y en esa casa solo tiene una mesa, y en esa mesa un día vamos a estar todos reunidos, todos. Más o menos, ¿no? Imagínate qué va a ser. Pero vamos a estar todos en la casa, en la única casa del Padre, en la única mesa del Padre, porque para eso fuimos hechos, para estar todos juntos. Él es el Padre de todos. Él hace salir el sol sobre buenos y malos y caer la lluvia sobre justos y pecadores. Y quiere que todos conozcamos el amor de Dios. Jonás conocía a Dios como muchas veces nosotros lo conocemos, de palabra, de oído. Pero eso nos hace falta experimentarlo. Dios escogió a este profeta precisamente para que experimentara lo que ya sabía. El profeta dice, no, pues sí, yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lleno de paciencia y misericordia y siempre dispuesto a perdonar. Se lo sabía porque eso lo enseñaron de memoria. Como nosotros en el catecismo nos enseñaron el Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. ¿Se acuerdan? Así de carrerita, así de cantadito. Pero ¿qué tanto entendemos el Padre nuestro, de todos? ¿Qué tanto entendemos el perdona nuestros pecados? Que somos solidarios hasta de los pecados, que por los pecados intercedemos unos con otros. ¿Qué tanto entendemos eso? ¿Cómo nos hace falta experimentar, no solamente saber? A través de esa experiencia, Dios quiere que el profeta experimente esa misericordia y ternura. Les vuelvo a decir, esa historia más que ser una historia histórica que sucedió efectivamente, es una historia que trae un mensaje, y el mensaje es este, la infinita misericordia de Dios. Dios quiere que nosotros sepamos perdonar, incluso a los nínives que hay en tu mundo. Todos tenemos un nínive, alguien a quien odiamos, alguien que nos cae muy mal, alguien que no podemos soportar. Pues ese nínive Dios te envía ese nínive a que le hables de su amor. Dios te envía ese nínive para que lo perdones, para que le ayudes a ser mejor. Así es Dios también con nosotros. Así como el profeta lo mandó a lo peor que lo podía mandar, también Dios espera que nosotros demos una respuesta. Hacia la suegra, hacia el yerno, hacia la hija, hacia el esposo, hacia la abuelita, hacia el maestro, hacia el patrón, hacia... La gama de gente que te pudo haber hecho daño es tan grande. Bueno, pues ahí tenemos que trabajar. Tenemos que llegar a esos nínives y redimirlos. Pedirle a Dios que los perdone. Hagan el bien a los que les han hecho el mal. Oren por sus perseguidores. Bendigan a los que los maldigan, para que sean hijos de su Padre Celestial, el cual hace salir el sol sobre buenos y malos, caer la lluvia sobre justos y pecadores. Sean perfectos como es perfecto su Padre Celestial. No la puso facilita Jesús. Pero se puede. Dios nos concede esa gracia, estimados hermanos, escuchando este mensaje de Jonás, sentir el llamado a la conversión hacia el perdón. Yo les invito a que como tarea de este tema, tú te pongas a pensar si no tienes algún rencorcito por ahí enquistado en tu corazón. Miren, muchas veces hay cosas que las traemos ahí por años. De las cosas más curiosas que me tocó vivir, dos hermanos que se querían mucho, se apoyaban mucho, siempre se daban la mano. Un día uno de ellos tuvo un accidente medio serio en la carretera y le habló a su hermano. Carnal, tuve un accidente, estoy aquí tirado. Espérate. ¿Te acuerdas que un día en el kinder me quebraste un lápiz y te dije que un día me lo ibas a pagar? Hoy es el día. Y le colgó. Por un lápiz que le quebró en el kinder, pero que lo dejó tirado en la carretera. ¿Cuántos años guardó enquistado ese rencor hasta que llegó el momento de desquitarse? Ay, la gente calladita, decía mamá, cuídate del agua mansa, ahí es donde se ahoga la gente. Hay dos tipos de temperamento, los que somos primarios, somos explosivos, nos enojamos fácilmente, y luego se nos pasa, ya quemamos la energía. La gente muy calladita que no dice nada, lo guarda y espera la ocasión. Los calladitos son peligrosos porque están esperando la ocasión para fregarte. Si te fregaste un calladito, cuídate, porque no dice nada, no ha dicho nada, pero está esperando la ocasión. Lo malo es que en lo que espera la ocasión se está haciendo mucho daño. Lo malo de los calladitos es que luego traen mucha amargura en su corazón. Amargura de la que Dios te quiere librar a través del perdón. Tarea del día de hoy. Revisa si no tienes por ahí enquisadito algún rencorcito de estos. Y perdónalo, sácalo en la confesión y échalo fuera. ¿Para qué lo guardas? Es que un día me voy a desquitar. En lo que te desquitas ya te amargaste la vida, pues. Guardar un rencor es como tomarte un veneno queriendo que al otro le haga daño. El que te estás envenenando eres tú. Por eso perdona. El otro tal vez no merezca que tú lo perdonas, pero pregunta,
¿Tú mereces vivir en paz? Perdona. Ojalá que la historia de Jonás nos haga reflexionar en esto. La infinita misericordia de Dios que quiere que nosotros la pongamos en práctica también con los que están cerquita de nosotros. Tarea para el día de hoy. Reflexionar sobre si tienes por ahí enquistadito algún odio, algún rencor. ¿Cómo descubrirlo? Mira, hay un método muy sencillo. Lo que platicas del pasado y todavía te hace enojar, hay que sanarlo. Es que cuando estaba en la primaria el maestro me aventó con el borrador, me hizo un chipote, viejo infeliz. Si lo platicas todavía con coraje, hay que sanar eso. Hay cosas que traemos ahí y un modo para descubrirlo es esto. Fíjate las cosas que platicas con él, todavía platicas con coraje. Y hay que poner bálsamo del perdón ahí, por tu propio bien. El maestro le interesa tan poquito que lo perdones, pero tú sí necesitas tener el perdón en tu corazón para tú estar en paz. Ojalá que la historia de Jonás nos lleve por esos caminos del perdón. Ayúdame a compartir ese mensaje. Sabes que aquí vamos viendo día a día lo que la liturgia nos hace conocer para pues, que podamos conocer más de la palabra de Dios, para que podamos experimentar más su misericordia, para que sepamos más de lo que Dios quiere para nosotros. Es buena maestra la liturgia. Vamos dejándonos llevar por ella. Comparte este mensaje, etiquétalo. Ayúdame a que otra gente pueda escuchar también esos mensajes. Ese apostolado que es mío, te invito a que te lo hagas tuyo. Mensajes positivos.